Estás en Bisagra. Desde las 8. Bien, continuamos en Bisagra, 10:45 minutos. Nos metemos en el caso Tino John. Más temprano escuchábamos el resumen de la entrevista que habíamos hecho con el perito Enrique Prueger, de parte de la pareja de Tino, quien, bueno, como ustedes ya han escuchado, porque ha tenido mucha repercusión esta nota, afirmaba que a Tino lo ejecutaron y que armaron la escena, borraron los videos del GEOP y demás para simular un enfrentamiento y así sostener la teoría, o esta teoría, y zafar de la culpa que le cabe a los efectivos y los responsables políticos del operativo salvaje a lo Bin Laden, que sucedió en la casa de Tino John en Las Golondrinas. El abogado de la familia, o de parte de la familia, de la pareja, más precisamente, es Hugo Cancino, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, doctor Cancino? Fabricio Cardelli lo saluda acá en la Namuncurá. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. El gusto es mío. Bueno, ¿qué pasó con Tino John? Bueno, hubo un procedimiento, el cual desde un principio ya estuvo mal llevado adelante, porque ante una situación de una persona que habría tenido unas situaciones de posibles conflictos con algunos vecinos o con algunas personas, se organiza un procedimiento con características realmente inusuales, ya que se requiere la presencia de personal de grupos que están más destinados a grupos de combate, no a una intervención por una persona que podría estar presentando signos de alteración de sus facultades o de cuestiones que tienen más que ver con las cuestiones de vecindad y no con una situación de violencia. Hacen ese procedimiento, intervienen de una manera realmente cuestionable y termina con la muerte, el asesinato del dueño de casa, del señor Tino John, el cual evidentemente no hay ningún elemento para que esto pueda haber derivado en esa situación, ¿no? Cancino, ¿ustedes sostienen que Tino John no estaba armado y no disparó, como dice Prueger? Es que los primeros síntomas, ¿no? Las primeras situaciones están reflejadas por una testigo presencial, que es la señora Claudia Costa Basso, que era la pareja del señor John, que estaba en el lugar. Y el personal policial interviene como si estuviera haciendo un ataque táctico, Sí. invadiendo, allanando el domicilio. Si bien después apareció una orden de allanamiento y una autorización judicial, el primer procedimiento que se inicia es sumamente agresivo. Para que tengamos una idea, la señora Claudia Costa estaba ingresando al inmueble y lejos de utilizarla a ella para tener un contacto con el señor John y de aclarar la situación, a ella la proceden a detenerla, atarla y ingresar a los tiros dentro del domicilio. Y ahora se acompañó una pericia hecha en primer lugar por personal policial que habría detallado como que había habido disparos previos del señor John. Mediante la pericia privada, que bueno, ustedes escucharon la versión de este perito, que es un perito muy reconocido dentro de la criminalística, Sí. justamente nos da un enfoque absolutamente distinto, más parecido a lo que pudo observar la testigo presencial, Claudia Costa, donde el que disparó fue el personal policial. No hubo tiempo, no hubo ningún tipo de defensa por parte del señor John, y terminó con un tiro en la cabeza. O sea, un grupo de combate de 10 personas ingresando a un domicilio y con una persona fallecida, es que evidentemente fue un procedimiento exageradamente violento. Y ya le digo, no es no solamente nuestra posición, esto está acompañado de elementos de prueba, como es una pericia, analizándola, es bastante concluyente. Dice la pericia de Prueger.
Doctor Cancino, lo perdí. A ver, ¿me está escuchando ahí? Exactamente. Ok. Bien. Digo, para que quede claro esto, porque... sí, ahí lo escucho perfecto. Perfecto. Para Pero repasar... también hay un detalle Sí. en esto. Dele. Lo escuchamos, sí. Sí, no escuché esa última pregunta. No, es que hay una especie de delay o retraso en el ida y vuelta, así que lo dejo hablar y después le pregunto. Dele nomás. Sí, yo había terminado ya con lo que había comentado, que justamente la postura de esta parte de la acusación, de la querella de la señora Costa, se sustenta en la pericia del licenciado Proeger, donde da indicios no solamente de que los hechos habrían ocurrido como esta parte supuso desde un principio, sino mediante un violento procedimiento, sino que además, en el lugar donde habría quedado el cuerpo, hay marcas, señas, indicios, distintos elementos que demostrarían que hubo un movimiento, que se corrió el cuerpo para situarlo de una manera que quedara como que hubiera ejercido una actividad defensiva de su parte. Circunstancia esta que no es así, por supuesto, ¿no? Está clarito, están escuchando a Hugo Cancino, el abogado de la pareja de Tino John, abogado querellante por lo menos en esta parte de la investigación. Ahora me quiero meter en la parte más judicial. Pero además de esto, de que movieron el cuerpo, lo que decía Proeger, nos dijo aquí al aire, es que evidentemente los efectivos del GEOPO, quienes estuvieron en el lugar, habrían realizado disparos, además de mover el cuerpo en posición de... digamos, armar una escena de enfrentamiento, ¿no? O sea que hay alguien que agarró el arma de Tino John y disparó el calibre 22, porque hay diferentes calibres en la escena, ¿o no? ¿O estoy diciendo mal? No, es así, hay distintos calibres. Si bien ahora se está haciendo una pericia balística más detallada con respecto a los calibres, la realidad es que la cadena de acontecimientos desde el ingreso hasta el momento en que se produce el disparo final, claramente indica una teoría del caso muy distinta a la que puede estar queriéndose plantear mediante una defensa, ¿no? Clarito. O sea, acá estamos en la investigación de un homicidio. Sí. Lo que dijo Proeger también cometido es que... por funcionarios públicos. Sí, lo que dijo Proeger también es que los videos, que generalmente en los operativos, digamos, por protocolo tienen que quedar registrados, ¿no? En los que se van registrando mediante los cascos que utilizan este grupo de tareas especiales, no están, fueron borrados. ¿Esto es así? Sí, y las primeras pericias no permitieron que se pueda rescatar los contenidos de esas cámaras, ¿no? Las GoPro, que no era provista por la institución, sino que la tenía el personal, era propias. Dio un resultado negativo. Entonces ahora se está haciendo una nueva pericia que hemos pedido que se haga por intermedio de otra fuerza de seguridad. En este caso se pidió que sea Gendarmería Nacional, para ver si se puede determinar, primero, si se pueden rescatar las imágenes, y en segundo lugar, en qué momento se produjo esto de que se haya borrado. Evidentemente, se resulta muy sospechoso que si se borraron hayan sido después de acontecidos los hechos, porque estaría demostrando que era importante que algo no se viera, ¿no? Doctor, tengo un ping-pong de preguntas del tema judicial para entender. En este caso puntual, ¿quién era el responsable de cuidar la prueba? ¿Nombre y apellido o institución del Estado que era responsable de cuidar la prueba? ¿Quién permitió que se borren los videos? Ahí sucede que la primera intervención, después de sucedidos los hechos, lo hace el Ministerio Público Fiscal con asiento en la localidad del Hoyo. Ahí se juntan todos los elementos que tendrían que ser de prueba, cómo proteger la escena del hecho. El tema es que eso tarda unos minutos y no nos olvidemos que el personal policial que hizo el procedimiento fue el mismo que veló por todos los elementos de prueba hasta que llegó el personal de comisaría y la fiscalía.
Entonces, esos movimientos de los elementos que constituyen el cuerpo del delito se habrían efectuado en ese momento, de forma inmediata. Después, el tema de rescatar las cámaras y todo lo demás también se hizo con posterioridad. O sea que el tiempo, como para que eso se haya podido modificar, circunstancia que se va a tener que probar mediante las pericias que se están realizando en este momento, es la que va a poder determinar si hubo una maniobra realmente, como nosotros sospechamos, para ocultar la realidad de los hechos. O sea, hoy nos encontramos con un panorama que ya de por sí no tiene razonabilidad, o sea, en el sentido de que estamos hablando que era una persona que estaría pasando por una crisis nerviosa, que tenía que intervenir personal especializado, personal del hospital o alguien que pudiera contener la situación, y no un grupo destinado, por ejemplo, a bancotirador, que no era el caso. Era una persona que tendría una situación de discusión con otras personas y de pronto se resuelve con un procedimiento de un grupo especializado de combate para reprimirlo. Cuando usted habla del Ministerio Público Fiscal, el nombre responsable que aparece, por lo menos en el lugar del hecho, usted me corregirá si yo estoy errado, es la fiscal Barrio Nuevo, ¿verdad? Después, quien autoriza el allanamiento... el allanamiento del operativo del GEOP es el fiscal Díaz Mayer, que ahora es el responsable de investigar qué pasó, y el responsable de los efectivos es era en aquel momento, el ex ministro Federico Mazzoni. ¿Digo bien de los actores responsables en parte de justicia, en parte del gobierno implicados? Hola. Sí, abogado Hola. Cancino, ¿me escuchó la pregunta? No, ahora conecté con datos móviles para tener mejor señal. Ahí va, ahí me parece que va mejor el ida y vuelta. Le decía, los responsables en la justicia y en el gobierno provincial. Mencionaba yo, la fiscal que tomó enseguida el caso, que llegó al hecho ahí nomás de ejecutado Tino John, fue Barrio Nuevo. Luego la fiscalía que primero ordenó el allanamiento y luego ahora investiga el caso es en parte de Carlos Díaz Mayer y el ministro responsable Federico Mazzoni. ¿Me olvido de algún nombre? ¿Están bien los que apunté? Sí, eso en cuanto a una responsabilidad objetiva por ser los que intervinieron como primera prevención después de ocurridos estos hechos. Los primeros imputados que debemos considerar son quienes integraban la comitiva al momento de producirse ese allanamiento. Era el grupo de combate, los oficiales a cargo y el personal que también acompañaba, que entre otras cosas procedieron a maniatar a la señora Costa Basso, inclusive de una forma bastante violenta, terminó con lesiones en su muñeca, le colocaron precintos muy ajustados, todo esto para llevar a cabo un procedimiento que ya reitero, ¿no? Estamos hablando de una cuestión doméstica de una persona que tuvo discusiones con otras personas. Todo esto en un contexto donde este paraje, las golondrinas, estaba muy afectada, la gente estaba muy nerviosa, porque estaban sucediendo, primero había sucedido un incendio, y en segundo lugar se habían producido distintos robos y saqueos en el barrio, por lo tanto el personal, las personas que estaban viviendo ahí estaban un poco agresivas con quienes deambulaban por la zona. Sí, está clarito. Entonces, el contexto. Era una situación absolutamente manejable con otros procedimientos y con otros métodos. Sí, ahora, para que quede claro, ante los hechos que usted relata, que relató la testigo Claudia Costa, a quien usted representa, y que luego en una pericia enumeró, dice que probó Enrique Proeger, que lo hizo en una entrevista con esta radio, ¿quién es el responsable de hasta acá no elevar la causa a juicio? Es que estamos en la etapa de lo que se llaman investigaciones preliminares. Sí. Se están juntando todos los elementos de prueba para determinar autor material, autor en segundos grados, encubridores, partícipes, y también, como estamos sosteniendo nosotros ahora, de que pudo haber habido una maniobra tendiente a ocultar la realidad de los hechos. Entonces, para llegar a esa conclusión,
estamos en este momento. Faltan muy pocas cosas que se agreguen para ya poder efectuarse una acusación. O sea que hoy no se tiene que elevar a juicio. Hoy lo que se tiene que hacer es una imputación de las personas que intervinieron en el hecho. O sea, tenemos que determinar quiénes serían acusados en esta investigación. Eso es lo que se debe hacer ahora, y en ese momento que se hace la acusación, que a las personas le dicen: a usted lo acusamos por este delito, a usted por este otro, a usted por este otro, o sea, se individualiza, se otorga un plazo ya de investigación donde también la defensa de estas personas puede tomar conocimiento de todas las constancias del expediente y ofrecer su propia prueba. Para llegar en un periodo más o menos razonable, que podemos calcular 6 meses más, se efectúe la acusación definitiva con todos los elementos de prueba aportados por la Fiscalía y por las querellas, y por el otro lado la defensa, todos aquellos elementos que considere necesarios se agreguen a los fines de poder plantear su teoría del caso defensista. Clarito. Ahora, ¿por qué recién, y en estos 10 meses se tarda siempre 10 meses en este proceso, o tanto tiempo como 10 meses? Es demasiado. Normalmente, justamente con las nuevas pautas que tienen hoy el procedimiento, se podría llegar a hacer con mayor celeridad. No está todavía excediéndose un plazo, porque el Código Procesal establece un plazo extendido, hasta 3 años se puede llevar adelante una investigación. Para aquellos casos donde no se conocen quiénes son los autores, que hay que hacer toda una tarea de pesquisa, que no es el caso. En este caso, el atraso está dado por las pericias, que de hecho algunas pericias son cuestionadas y se acompañan nuevas a los efectos de mejorar la precisión que necesitamos con respecto a algunos hechos. Dijo recién, doctor, que faltan algunos elementos para imputar a los responsables. ¿Qué elementos faltan y quiénes serían los imputados, entiende usted? Algunos de los que mencioné yo, por ahí usted me va a decir: no te puedo decir, pero digo, los que mencioné yo y algunos más también. Digo, los efectivos que hicieron, que participaron concretamente del operativo, supongo. Sí, en especial, digamos, como autores materiales, que son, digamos, la primera línea que uno debe atacar, porque es quien llevó adelante el procedimiento, son personal policial interviniente y aquellos funcionarios que también estuvieran a cargo de ese procedimiento, que tal vez no fueron los que ingresaron en el domicilio, pero que estaban a cargo de ese procedimiento, que tenían que haber medido las consecuencias. ¿Por qué no se requirió personal del hospital? ¿Por qué no se convocó, habiéndose tenido conocimiento de que era una cuestión de una persona con antecedentes psiquiátricos? ¿Por qué no se requirió personal especializado? Bueno, perdón, la versión oficial dice que hablaron al hospital y el hospital no le respondió, y que respecto de lo segundo que dijo, que los hijos fueron los que dejaron a Tino John solo y armado en un estado de altere. Eso dijo Mazzoni en un informe a legislatura. Y entonces, porque sucedió eso, a esa persona hay que atacarla de la manera que se atacó. O sea, quien tiene que preservar la salud de Tino John es el Estado, no solamente los hijos o la gente del hospital. O sea, entonces una discordancia, un error en los procedimientos de que el médico no concurrió, justifica de que, bueno, listo, ahora yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, para ellos evidentemente parece que sí, no sé. Claro, esa es la locura. O sea, eso es irracional y eso es lo que no se puede permitir y se debe castigar. Hay un momento en el que hay un gris, ¿no? Tino John ya recibió el disparo en la frente. Claudia Costa todavía está maniatada en el living, en el marco de este operativo del GEO. Y una hora después llega la fiscal y ahí desatan a Claudia Costa, a quien usted representa. ¿La escena se habría modificado en ese transcurso con la presencia de la fiscal o sin la presencia de la fiscal? A nosotros presumimos que esto fue hecho antes de que se apersonara en el lugar de los hechos la fiscal. En primer lugar, porque me costaría mucho pensar que una fiscal, una funcionaria del Poder Judicial, se atreviera a consentir una maniobra de ese tipo, y todo me hace pensar que no había sucedido eso. Y aparte por el hecho de que
justamente el desplazamiento del cuerpo, las marcas están dadas por la sangre. O Sí. sea que todavía estaba todo muy fresco cuando se produjo esos movimientos. O sea que quienes participaron del operativo armaron la escena, como dice Proeger, antes que llegue la fiscal Barrio Nuevo. Digo, ¿entiendo bien en espacio y tiempo? Sí, esa es nuestra Sí, impresión en primer término. bien. Eh, ¿Usted cree que esto será, digamos, habrá lugar para las imputaciones pertinentes? ¿Por qué hay tanto temor de que no se investigue, de que quede todo congelado como hasta ahora? Va, eso es lo que denuncia la Eh, familia, digo. de hecho, Hmm. de hecho, no va a quedar congelado porque tenemos un código procesal que permite, en primer lugar, que sea quien capitanee la investigación, el Ministerio Público Fiscal, pero las querellas también tienen autonomía, o sea, las querellas también pueden efectuar las acusaciones a pesar de que la Fiscalía pueda no acusar. No creo que sea el caso, o sea, hay muchos elementos para que esto se investigue, se impute y cuanto mucho se debata la inocencia o culpabilidad de los intervinientes en un juicio oral y público como debe realizarse, ¿no? Y que no creo que esa sea la situación, de que la Fiscalía se niegue a hacer la acusación. Cuando la familia, y estoy cerrando, después usted agrega lo que le parezca interesante comentarle a nuestra audiencia. Cuando la familia, y después voy a reiterar una pregunta que no me quedó muy claro. Cuando la familia habla de que la investigación debería hacerse de manera independiente a las fuerzas que participaron del hecho, ¿se refiere a qué parte de la investigación? ¿A toda? ¿A la parte que viene una vez elevadas las imputaciones? Eso tampoco me queda muy claro. Sí, bueno, o sea, cuando se inicia la investigación, el personal judicial lo hace mediante los gabinetes criminalísticos Sí. que pertenecen a la policía de la provincia. Entonces, nosotros por eso en un primer momento solicitamos que algunas de esas pericias se hicieran por parte de la colaboración de otras fuerzas. Eso fue lo que se propuso con el tema de las cámaras GoPro que hay y que la pericia diera negativo por parte de la provincia, y así se dispuso por parte de la Fiscalía. Y también con respecto a la pericia criminalística, realizó en primer lugar el licenciado Enes, personal de la policía de la provincia de Chubut. Nosotros contrató la señora Claudia Costa al perito licenciado Proeger a los efectos de tener una opinión distinta. Son dos pericias que chocan rotundamente. Nosotros absolutamente vamos a sostener lo que dice esa pericia y que es la que da justamente el argumento para imputar al personal interviniente. ¿Me explica en qué pericia da al revés, dan opuestas? Para que quede claro. La que realiza el licenciado Enes, que fue convocado en primer lugar a los efectos de que haga una pericia, o sea, que diga, explique cuál pudo haber sido, de qué manera se produjeron los hechos, quién disparó, quién no disparó, desde qué ángulo, en qué lugar, una serie de circunstancias. Esa pericia da como conclusión que la policía reprimió una agresión llevada adelante en primer término por el señor John. Justamente con los mismos elementos analizados por el licenciado Proeger, no solamente que distinto de que no hubo esa agresión por parte de Tino John, sino que además al final se alteraron los elementos en el lugar de los hechos para justamente sostener una teoría que a todas luces es insostenible. Bien, le reitero la pregunta, pero no me quedó bien claro. ¿Era el Ministerio Público Fiscal del Hoyo el encargado de mantener la prueba esta de las cámaras GoPro, de los cascos, del GEOP, a salvo, a resguardo? Porque me parece una prueba fundamental. Sí. Si está el video y se terminó las versiones. Pero como no está el video, hay que reconstruirlo, ¿no? Y ahí aparecen las dos versiones disímiles. Exacto. ¿Es el Ministerio Público Fiscal del Hoyo el responsable? Exacto, pero es responsable a partir del momento que toma contacto con esos elementos de prueba. Claro, usted dice, bueno, podrían haber sido borrados antes de que el Ministerio Público Fiscal tome contacto con las cámaras, digamos, eso me está queriendo decir.
Exacto. Y analizando estas cámaras se puede saber en qué momento se borró. Se borró antes de que llegara al Ministerio Público Fiscal o si se borró con posterioridad. Y eso es lo que ustedes están reclamando que haga Gendarmería. Está haciendo actualmente Gendarmería. Y le pregunto del mero sentido común hasta, si quiere, desde la ignorancia. La fuerza de seguridad es elegida de Gendarmería, ¿por qué? Digo, por el accionar en otros casos que qué sé yo, y haciendo pericia, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, también en la cordillera y demás, en el que también intervino Proeger. ¿Por qué Gendarmería? Claro. Porque cuenta con el gabinete especializado en este tipo de pericias. Bien. Y está en Roca, o sea, lo tiene en la Patagonia, Policía Sí. Federal también lo tiene, pero lo tiene en Buenos Aires, también Prefectura, pero también en Buenos Aires. Entonces era una cuestión de cercanía, inmediatez, y aparte que aceptaban esa propuesta, ¿no? Esa colaboración que se solicitó. Clarito. ¿Algo más que usted quiera agregar? Le agradecemos estos minutitos y que nos haya contestado todas las consultas. No, solamente decir que creo que es un caso que merece ser investigado hasta el último detalle, que son circunstancias que afectan a los ciudadanos. Esto ya no es una cuestión más importante que no sea lo que le sucedió a un vecino sin que tenga justificación de ninguna índole. Creo que es importante que tomemos conciencia de que los funcionarios, de que quienes tienen el poder de ejercer la fuerza pública estén capacitados para lo que tienen que hacer. Acá es una falta de capacitación que genera consecuencias, y la consecuencia muchas veces es la vida de algún ciudadano. Nada más. Gracias, doctor, que tenga buen día. Y gracias a ustedes, buen día. Hugo Cancino, abogado de la pareja Tino John, abogado de Claudia Costa, de parte de la querella. Están en etapa, como explicó, en fase preliminar la investigación. Luego se hace la acusación. Después de los 6 meses de investigación, eso va a juicio. Está muy dilatado este proceso. 10 meses, ¿no? Es lo que está esperando la familia. Que al otro día del asesinato de su padre ya los hijos decían, estamos esperando los videos de las GoPro, ¿no? Y los videos de la GoPro los borraron. No están. Terrible, ¿eh? Mañana hablamos con una de las hijas de Tino John. Nacida como canal de expresión de la Fundación Ceferino Namuncurá, la experiencia de Radio Escuela puede considerarse inédita.